Bienvenido a estos posts más de conocimiento con tu entrenadora y mentor Patricia. Y hoy vamos a hablar de lo que es la madrastra del cuento o la suegra del cuento o las madres del cuento, porque hay madres, abuela, suegra, tía, de lo que sea, que puede ser como una culebra enrollada como el leviatán. Pero vamos a explicitar esto un poco más. En la Biblia nos habla del leviatán y nos da las características que es como un monstruo marino que representa el caos y la fuerza que se oponen al orden divino. Ahí miramos cómo estas clases de personas que son leviatanas, que son matriarcas de estas familias, se oponen al orden divino. Por eso ellas son en contra de todo esto. Su nombre proviene del nombre Liyatán, que significa que se enrosca en hebreo. Características que tienen es una criatura poderosa y temible, que todo el mundo le teme, hasta para hablar. Por eso es que ellos tienen estas clases de mujeres el patriarcado o el matriarcado si son mujeres. Muchas veces lo tiene el hombre, muchas veces la mujer. Es similar a un dragón con su escama y un aspecto destructor. Cuando tú las miras, estas personas, estas leviatanas de la familia, estas matriarcas, te introducen miedo y pareciera que te van a destruir tu familia, tu matrimonio, la pareja, lo que sea. Pero sigamos aquí. Estas son características que ellas tienen. En algunos pasajes se dice que es capaz de expulsar fuego de su boca. ¿Y qué es lo que sacan estas clases de matriarca de su boca para poner uno en contra de otro? Fuego de su boca, difamación, hablan de la persona, chisme, contienda y todo, etcétera, etcétera. Tú le puedes seguir poniendo más porque eso es interminable, lo que ellas sacan por su boca para destruir lo que se le ponga en su camino, que no esté de acuerdo con ella o les quiera quitar el control o lo que ellos piensan que tienen debajo de su control. Es imposible de atar o domesticar. Miren esto y analícenlo. Es imposible domesticarlo o atarlo. ¿Por qué? Porque son imparables. Estas clases de mujeres de la familia que son matriarca o patriarca, como les digo, en la familia es difícil de, como les dijera yo, es difícil de que ella la domestiques o que se hagan a la parte divina, la parte del cambio, de mejora para su vida y todo, no, porque ellas son insaciables, imparables. Este leviatán, y lo que le estoy hablando aquí son las características de leviatán para que ustedes la comparen. Es tan espantoso este leviatán que ni siquiera se le puede mirar, no le puedes mirar a los ojos porque te introduce miedo, te parece que te va a destruir y eso es lo que ellos te quieren imponer, el miedo, que tú le tengas miedo, que tú tengas un respeto obligado, porque en realidad no es respeto, sino es control, como dicen a la cañona que quieren tener estas leviatanas. En la actualidad, el término leviatán se utiliza para referirse a entidades o sistemas que tienen mucho poder y también son personas que se oponen a la divinidad. Por eso lo miran y lo llaman como un demonio, y entre el demonio y el pecado. Ellos le ponen verso, demonio, pecado en esta ilustración que nos dan de Leviatán. Pero ahora, en mis palabras, en lo que yo he vivido, en mi experiencia y en lo que muchas me han mandado en su experiencia también viviendo con estos leviatanas, con esto que les ha tocado pasar por una matriarca o patriarca, viviendo con estos narcisistas encubiertos, podemos mirar y juntamos las características de ellos, que a ellos se les hace imposible despegarse o soltar a su madre leviatana, o sea, madre o padre,
ellos tienen ese apego emocional, pero que es bien endemoniado con ellos, que no los pueden soltar. Y lo miramos dentro de la matriz religiosa, que aunque la Biblia dice que dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a una sola, a tu esposa, a una sola carne, ellos con todo y eso se les hace bien difícil soltar ese apego emocional. Entonces nos preguntamos por qué. Aquí está la respuesta. Las madres del narcisista le hace todo eso, borbandeo de amor y todo lo que nos hacen ellos a nosotros, ellas se lo hacen a ellos. Y son más las matriarcas que en sí los patriarcas, que son hombres, que pueden haber también que son manipuladores y todo con los hijos, pero casi el 80% son madres. También pueden ser abuela o tía, pero aquí vamos a entrar a esto. Las leviatanas ancestrales y matriarcas que tienen ese apego emocional, paternal o maternal con los hijos, es la que hacen el mayor daño dentro de la familia para destruir un matrimonio. ¿Por qué? Porque ellas tienen un peso grande en esa persona, en ese hijo o en esa familia. El espíritu de encantamiento que te atrapa de los narcisistas, a ti, a mí, a todos los que hemos estado en un abuso narcisista encubierto, es el mismo encantamiento y apego que ellos traen de su madre narcisista, leviatana y matriarca de la familia, que también puede ser un padre, una abuela, una tía o alguien que lo crió y alimentó a ese pequeño monstruo manipulador y engañador. Ese es el mismo trabajo que ellos hacen contigo, el mismo trabajo que hicieron con ellos, su madre, su matriarca o la que los crió o la que le enseñó que era narcisista, es lo mismo que ellos te transmiten a ti, dándote la misma dosis de apego emocional y la misma dosis que te disparan para engancharte, porque esa es la misma dosis que su madre o esa matriarca le dio a ellos para tenerlo y mantenerlo enganchado a ellos, a estos narcisistas, aún que ya hayan dejado la familia y ya se hayan casado, hayan hecho otra vida, ellas siguen teniendo y quieren seguir teniendo ese control. Por eso es que ellas pelean con la nuera, por eso es que ellas pelean con la persona que está con ese hijo para que se separen nuevamente, porque cuando ya miran que ese hijo ya está apegado a su esposa o está pegada a esa persona, su novia o algo, ellas ya comienzan con su envidia y su celo porque ellas no quieren que ese control se le vaya de esa persona. Entonces, ese es el pleito y el problema con esa matriarca leviatana ancestral, porque ella le viene haciendo daño desde los hijos, le sigue haciendo daño a sus nietos y le sigue haciendo daño al sobrino o al quien sea. ¿Por qué? Porque esa es una matriarca dentro de la familia que ha cogido el control y mucha gente está apegada a eso y a ese control de esa matriarca que ha cogido el control casi de toda la familia. Entonces, miramos que la psicología lo afirma esto. Esto que ellos nunca se pueden despegar de su madre, la psicología lo afirma. De que estos narcisistas, aunque por dentro la odien a esa matriarca, sea su madre o a quien sea, la odien, hay algo bien poderoso que a ellos los manipula y los mantiene bajo ese control endemoniado de esa matriarca. Aunque ellos cuando han ido, porque esto lo
como les dijera yo, lo afirman los psicólogos, que cuando ellos van a terapia por alguna cosa, alguna circunstancia dentro de la familia, ellos dicen lo que ellos sienten por sus madres, el abuso que han sentido y todo, pero no pueden dejar ese apego que tienen a esa matriarca. Nunca ellos pueden lograr el desapego completo con su manipuladora, sea quien sea esa manipuladora. Como les digo, puede ser que los críe una abuela, una tía, una madre, pero que son matriarcas. Esas son unas matriarcas leviatanas ancestrales que vienen haciendo daño a muchos en la familia. Eso es para que les quede bien claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ese apego ellos no lo pueden dejar. Estos apegos emocionales, así como son bien endemoniados, no los pueden dejar ellos con sus propias fuerzas. Tendría que ser algo sobrenatural. En este caso sería algo Dios, la divinidad, que les ayuden para poder dejar ese desapego. Porque si muchos han logrado dejar ese desapego cuando han cambiado en alguna religión, en alguna cosa que ellos han aceptado a Cristo o han hecho algo, han podido dejar un poco el desapego, pero nunca lo dejan por completo. Se los digo en mi experiencia. Y eso lo ayudará, si ellos quieren dejar ese apego, lo ayudará a ellos verdaderamente, si ellos se llegan a arrepentir y llegan a dejar ese apego endemoniado que tienen con esa matriarca. Pero como no lo hacen verdaderamente ese arrepentimiento ellos, pues se quedan con su madre, terminan con su madre, porque vuelven, aunque hayan tenido matrimonio y que hayan tenido todo, vuelven con su madre y vuelven a ese apego a su madre. Por eso es importante romper nosotros con ese apego con el narcisista encubierto. ¿Por qué? Porque si no, regresaríamos como ellos regresan a su matriarca. Ellos, después de haber vivido, después de haber tenido matrimonio por 2 décadas, por 3 décadas, por 1 década, ellos regresan con su madre. ¿Por qué? Porque ellos mismos te enciman a su madre, haciéndote la triangulación entre la esposa, la madre, o entre la esposa y la persona que ellos tengan, que lo ha manipulado por mucho tiempo. Así es que este es un apego bien endemoniado, y al final esa matriarca leviatana pelea con esa esposa o con esa novia, con esa persona que quiere hacer una vida con ese narcisista. ¿Por qué? Porque ella quiere volver a tener ese control de ese niño o de esa persona que ella ha dejado dañada. Porque estos narcisistas ya desde niños vienen dañados. ¿Y qué pasa? Que aunque ellos vengan y quieran hacer un cambio, realmente, como ellos no sienten empatía y no sienten nada, y son manipuladores y engañadores, nunca hacen una transformación realmente desde sus adentros, desde su corazón. Siempre lo hacen lingüísticamente y emocionalmente, pero nunca lo hacen desde adentro de su corazón. Es por eso que ellos nunca llegan a mirar o hacer, y nosotros nunca llegamos a mirar ese cambio. Ellos regresan al mismo lugar de donde salieron, con esa misma matriarca. Si todavía está viva, si todavía la tienen, van a regresar a eso. ¿Por qué? Porque esa dosis de apego emocional endemoniado que les metieron esas matriarcas es terrible y tiene un espíritu de encantamiento, y como él aprendió de esa matriarca, ese es el mismo que te hacen a ti. Así es que nosotros igual nos llegamos a quedar con ese apego y nos dan esa misma dosis a nosotros para que estemos apegados a ese abuso narcisista, a esa persona narcisista que te ha estado manipulando y engañado por mucho tiempo. Entonces tú te quedas también enganchado, como él se quedó enganchado a su matriarca leviatana,
y regresa, así tú también te quedas enganchado con ese encantamiento de borbandeo de amor, con ese encantamiento que te dieron, porque ellos lo traen bien aprendido de sus leviatanas madres o de sus leviatanas personas que lo criaron, y eso es lo que ellos aprendieron y eso es lo mismo que le hacen a la otra persona, ya sea su esposa, ya sea su novia o personas que quieren ellos agarrar en los trabajos, en la escuela, donde sea, dar esa dosis de manipulación y de apego y después darte el descarte, porque lo miramos en sus madres, como ellas les dan el descarte, los ofenden, les dicen cosas en su cara, los desprecian. Miramos todo el descarte que le hace esa madre leviatana o esa persona, como les digo siempre, que los crió, que es una leviatana ancestral, les da ese mismo descarte a ellos. ¿Y qué pasa? Que ellos, como eso es algo aprendido de ellas, te dan el mismo descarte a ti. Y ellos son tan mal agradecidos, igual como es esa madre leviatana. Todo lo que su madre le enseñó y desde niño aprendió a mentir, a manipular, a engañar, a despreciar, a difamar, a chismear, y todo lo que le enseñó es lo mismo y los mismos espíritus en el como les dijera yo, en el ángulo espiritual. Son los mismos espíritus que los manipula a ellos, los mismos espíritus que manipulan a su madre. Y para que nosotros echemos un vistazo a esto y aprendamos que esto viene ancestralmente desde su bisabuela, abuela, y ahora su madre, y ahora lo tiene el narcisista. Entonces, el narcisista todo eso lo trae aprendido y son espíritus de generación en generación que vienen pasándose y se quedan con el narcisista y son los mismos que él te quiere meter a ti. Y cuando tú logras salir de esto, tienes que pelear una batalla bien grande para poder hacer ese desapego que te ha puesto el narcisista. Y para que tú lo mires, ellos no logran llegar a ese desapego emocional de esa madre leviatana. Así es que ellos regresan otra vez a que sus madres los sigan manipulando y siguen con su misma madre, aunque como les digo, que ellos sí saben que la madre lo odia y el desprecio y la difamación que hace, pero ellos regresan. ¿Por qué? Porque no pueden dejar ese desapego. Entonces, que no nos pase lo mismo a nosotros, y esta es la reflexión, que no nos pase a nosotros lo mismo que les pasa a ellos, que no pueden dejar ese apego emocional a su madre o a la persona que tienen como líder de control familiar, porque en cada familia miramos que hay una leviatana, que hay una matriarca o patriarca en la familia, y que sea para bien la siguen, y que si es para el mal igual la siguen, pero esa matriarca o patriarca tiene un poder en esa familia que es bien endemoniado y bien difícil de dejarlo. Entonces echemos un vistazo, y para que nosotros no nos quedemos en el mismo abuso y en esa misma manipulación que ya te traen ellos y te dejan enganchada, para que no nos pase igual que ellos, regresar con la leviatana, regresar con la matriarca, aunque saben que los difama y que no los quiere. Entonces nosotros, aunque sabemos que estos narcisistas nos difaman, no nos quieren, solo nos usan, entonces nosotros sí trabajemos en ese desapego para que lo desarraiguemos desde las raíces y no volvamos a quedar enganchadas. Entonces, espero que esto sea de ayuda, de conocimiento, y que abramos nuestro entendimiento cómo es que trabajan estos espíritus y esta clase de personas dentro del patriarcado familiar, y así es que vienen y llegan hasta nosotros. Entonces, como siempre les digo, pilas con esto, espero que sea de ayuda y de conocimiento, y les mando un shalom para todos.